Uy, qué bien se me oye. Muy bien. Pues nada, daros la bienvenida a todos y agradeceros mucho vuestra asistencia. Soy Víctor Recuero, soy Cloud Solution Architect de ciberseguridad en Microsoft, en la subsidiaria española. Con lo cual, por hacer una muy breve presentación sobre mí, me dedico sobre todo a Blue Team, a aconsejar a nuestros clientes sobre las mejores soluciones de ciberseguridad, a cómo implementarlas de forma correctamente. Otra forma de decirlo podría ser pues, un arquitecto postventa donde ayudo, o sea, yo no me dedico a vender productos, no me dedico a la parte más financiera, sino que me dedico a la parte más técnica, a ayudar a nuestros clientes a adoptar las soluciones de ciberseguridad. Y en este caso quería hablaros, y es verdad que el nombre con el que está publicitada la sesión puede ser un poco confuso, es a la securización de aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Pero permitidme una cosa muy rápida para saber un poco con quién hablo. ¿Quiénes de vosotros presentes en la sala os dedicáis a la ciberseguridad? ¿Podéis levantar la mano? ¿Vale? ¿Quiénes os dedicáis al desarrollo de aplicaciones? Vale, con lo cual quizá ese título ha traído aquí un poco más pensando que vamos a hablar de soluciones de desarrollo. No tanto, pero ¿quiénes de vosotros estáis preocupados por la seguridad de vuestras aplicaciones de IA generativa en vuestro entorno o venís de una parte más de negocio? Entiendo que preocupados por la seguridad estaréis todos, porque seguramente si no, no estaríamos aquí. Pero ¿alguno venís más también por la parte de negocio, por entender, o sea, tenéis una C en vuestro cargo o tenéis alguna responsabilidad sobre la seguridad de las aplicaciones en vuestro entorno? ¿Hay algún perfil aquí? ¿No? ¿Sí? Vale. Entonces tenemos un poquito de todo. Bueno, permitidme que presente un poco el panorama. El panorama es conocido, ¿vale? Y siento que estéis sentados algunos muy atrás, porque luego voy a poner cosas con una letrita más pequeña, pero os lo voy a describir. Pero básicamente, ¿qué es lo que nos encontramos? Nos encontramos en un periodo en el que, y este discurso lo habréis oído montones de veces en montones de charlas, la inteligencia artificial ha llegado y nos ha arrasado, nos ha llevado por delante. Pero os hablo desde la gorra puesta también de profesional de ciberseguridad. O sea, ha entrado tan rápido y tan fuerte que nos ha llevado por delante. Y es muy difícil mantenernos y ponernos al día. Y quizá eso es lo que nos facilita el tener una audiencia tan variopinta como la que tenemos hoy ahí. Variopinta, permitidme, en perfiles, ¿vale? Lo digo sin sentido peyorativo ninguno, sino en variedad, en que no tenemos una audiencia homogénea, sino que esa seguridad preocupa a todos los niveles y a todos los perfiles. Por el panorama de ciberseguridad que tenemos, ya sabemos que la seguridad no es solamente de un experto. Las empresas ya no funcionan o no deben funcionar en yo creo cosas, ahí las tengo creadas y luego que venga el experto y que me las securice. Eso es una mala forma de funcionar. Habréis visto montones de ejemplos. Chema esta mañana en su presentación también hablaba de algunos casos, ¿no? De cómo se notaba también cuando había modelos a los que se les aplicaba la ciberseguridad como un pegote. Si empezamos a hablar con los líderes, nos empiezan a dar feedback. Yo hablo mucho con las compañías y con responsables de las compañías y nos empiezan a dar feedback. Y nos expresan su preocupación y nos dicen, oye, me preocupan mucho mis datos con este tema de la inteligencia artificial, porque si ya teníamos un panorama problemático, ahora parece que es mayor. Y casi todos están preocupados por eso, ¿no? El tema de los distintos tipos de ataques y amenazas, no solamente la seguridad de los datos y cómo pueden llegar y dónde pueden llegar esos datos, sino qué amenazas específicas tiene la inteligencia artificial. Oye, ¿estoy protegido? Entiendo que también, además, desde un punto de vista más operativo, os pasa también a los perfiles más técnicos. Oye, ¿estoy tomando las suficientes medidas de protección? ¿Estoy haciendo mis desarrollos lo suficientemente seguros? ¿Estoy haciendo mis aplicaciones suficientemente seguras? Por otro lado, también la regulación es otra preocupación. Aquí no vamos a hablar mucho de ello, ¿vale? La solución de la que os voy a hablar también tiene su capacidad de regulación, pero hay otra preocupación muy importante que es, oye, ¿qué normativa me aplica? ¿La estoy cumpliendo? ¿Lo estoy haciendo bien? Porque sí, yo quiero empezar a utilizar la IA, sé que es competitivo, sé que lo necesito, pero no quiero meterme en un problema por utilizarla. No quiero meterme en un problema ya legal o regulatorio, con lo cual me preocupa también conocerlo bien y saber cómo entenderlo. Estos son algunos de los principales riesgos de transformación. No solamente son estos, ¿vale? Pero sí que englobarían como las tres áreas principales de lo que nos vamos encontrando. Claro, desde Microsoft también habréis oído hablar a lo mejor de la iniciativa de un futuro seguro, el Secure Future Initiative, se puede traducir de muchas maneras, donde lo que se ha hecho es una reestructuración de principios, precisamente en un mundo tecnológico que se mueve tan rápido y que es tan cambiante, donde podamos garantizar
ciertos requisitos de seguridad en todos los niveles. Es decir, que yo no me tengo que preocupar de pintar de seguridad luego nuestros productos o mis productos o lo que yo despliego, cómo lo despliego, sino que tengo que intentar que en todas las áreas, en todas las fases, ya lleve esa pátina de securización, ya lleve ese modelo. Al final, no quiero enrollarnos con esto porque es algo sobre lo que podríamos hablar mucho, pero sí que quiero daros un poco la visión de Microsoft. Y esto es, si pensáis en una gran compañía y pensáis en securización de inteligencia artificial, este circulito nos define un poco los distintos modelos en los que nosotros lo clasificamos. Y es importante porque al final tenemos como 4 niveles. Y es muy ambicioso hablar de los 4 y mucho más en media hora. Yo os voy a hablar de uno de ellos, pero os voy a hacer una muy breve descripción por los 4. El primer modelo en el que nos basamos, la primera capa, perdón, lo he dicho al revés, es el propio modelo. ¿Qué LLM vamos a utilizar? ¿O qué agente? ¿Cómo lo vamos a utilizar? ¿Cómo lo configuramos? ¿Cómo lo securizamos? Habréis visto, yo durante los 2 días que he estado por aquí, he visto muchas charlas además que hablan del modelo o de cómo securizar modelos, de cómo establecer opciones de seguridad, cómo protegerle frente a prompt injection, cómo protegerlo frente a jailbreaking. O sea, existen muchas medidas para que el propio modelo, primero, ya sea seguro por defecto y vaya securizado. Segundo, los datos. Los datos son muy importantes también. ¿Dónde están almacenados los datos? Esa parte de Azure AI Foundry y Microsoft Fabric es la parte donde se almacenan y se gestionan los datos, donde esos datos que va a manejar la IA tienen que estar securizados, tienen que estar controlados, tienen que cumplir todos los estándares, todo lo que nos va pidiendo un poco el modelo de Zero Trust que vamos aplicando, ¿vale? Y voy metiendo aquí terminología de seguridad que creo que es bastante accesible para todos, ¿vale? Y lo digo porque no vamos a describir Zero Trust, salvo como un conjunto de principios básicos de seguridad multicapa con una serie de principios que debemos intentar que se cumplan en todos los niveles. Con lo cual, el modelo por un lado, nuestros datos por un lado, luego la seguridad del acceso a los datos. Que si queréis que os haga un paralelismo con un producto, igual que en el anterior lo he hecho con Azure AI Foundry y con Microsoft Fabric, y la parte del modelo me iría a Copilot y también una parte de Azure AI Foundry, aquí iría a Microsoft Purview, que al final se refiere a pues, cómo le metemos DLP, cómo etiquetamos, cómo gestionamos la seguridad. Pero estoy hablando de datos, ¿vale? Y esta parte no es en la que yo me quiero centrar. Hay una parte, que es la última capa, que es la que hablamos de detección de amenazas, de cómo me están atacando, de cómo tengo mis configuraciones de mis aplicaciones y de cómo me comunico con mi centro de operaciones de ciberseguridad. Es posible que con los diferentes perfiles y criterios que hay aquí, no seamos expertos en ciberseguridad. Bueno, antes de seguir con esta parte del discurso, o sea, esto es un poco la descripción, ¿vale? Y lo que quiero aquí mostraros se verá muy pequeñito, por eso os decía que se va a ver muy pequeño. Pero no hace falta que lo leáis, luego cuando publiquemos la presentación ya lo podéis ver con detalle. Pero estamos hablando, o sea, no os estoy hablando de producto, no os estoy hablando de, no, sí, esto es para las aplicaciones de inteligencia artificial generadas en Azure. No, hablamos de un modelo general, hablamos de vuestras propias aplicaciones de inteligencia artificial, hablamos de las aplicaciones generadas con los modelos de Microsoft, hablamos con las aplicaciones generadas de terceros. Hay como distintos niveles y distintas capas que se apoyan en muchas ellas. En lo que yo me quiero centrar es en una parte de ellas, en la parte de postura de seguridad y la protección de amenazas. Y creo que son muy útiles tanto para el que está preocupado por la seguridad global en su compañía, en su entorno, así como el que está desarrollando o el que está probando o el que está poniendo en marcha sus aplicaciones. Y además teniendo en cuenta que esto va tan deprisa que podemos no ser profesionales de la ciberseguridad, podemos no ser expertos en una o en muchas áreas y necesitamos ayuda, porque no es algo que nosotros podamos detener. Cuando hablamos con las compañías y le preguntamos, oye, ¿cuántas aplicaciones de IA generativa tenéis? Nos dicen, los más valientes nos dicen, bueno, yo no tengo ninguna, porque todavía no se la han planificado. Los que son menos valientes y son un poco más cautos nos dicen, bueno, puede que tenga unas cuantas y yo no lo sepa. O los hay que también son muy de vanguardia que dicen, oye, sí tengo muchas, pero no son conscientes de todas las que puede llegar a haber. Quiere decir que esto no se puede detener, que esto está en marcha, que esto es algo que debemos empezar a considerar, sobre todo los que trabajéis en compañías y tengáis una responsabilidad de seguridad, desde ya, porque está sucediendo. Porque si hacemos un análisis de ese Shadow IT, ahora os diré un poco cómo podemos hacerlo, vamos a descubrir que es muy probable que se esté utilizando. De hecho, ¿quién me garantiza que mis usuarios, desde el propio trabajo o desde su casa, no están accediendo a Copilot y preguntando cosas y compartiendo información que a lo mejor no deberían estar compartiendo porque es información que tiene el usuario? O sea, desde el propio modelo de concienciación, ya es algo que puede estar influyendo en ciertos riesgos asociados a la inteligencia artificial. Profundicemos un poco más en esos riesgos.
Como responsable de seguridad, o sea, como profesional de la ciberseguridad, trabajando yo unos cuantos años en ello, hasta hace 3 o 4 años, pues más o menos tenía un panorama que se venía conociendo a lo largo de los años y tenía una serie de vectores de ataque y de elementos conocidos. ¿Qué pasa? Que con la inteligencia artificial de repente entran un montón de elementos nuevos. Y entonces aparecen un montón de vectores de ataque y aparecen un montón de posibilidades nuevas, ¿vale? Si nos fijamos bueno, como modelo, uno de los modelos que a mí más me gusta para comparar esto o para decir, oye, si empezamos a hablar de seguridad y tenemos que empezar a contrastarnos con algo, necesitamos un framework con el que empezar a medirnos y empezar a incrementar esa seguridad, muchas veces pensamos en OWASP como un ente que se dedica a buscar su producto quizá más famoso son los top 10, ¿no? Y OWASP genera un top 10 de amenazas principales de la inteligencia artificial. Y eso es lo que yo muchas veces le pongo como blanco a mis clientes. Les digo, oye, este top 10, ¿tú cómo te proteges frente a ello? Y entonces empezamos a hablar y a discutir cada uno de esos top 10. Oye, mira, este lo hago de esta manera, este lo hago de esta manera, mira, el prompt injection así, el jailbreaking lo hago de esta manera, este tipo de amenaza así, tal. Y empezamos a analizar esas coberturas. Pero claro, han llegado muchas nuevas y muchas veces es poner estas conversaciones en un riesgo de compromiso de, oye, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, la idea es que podamos proponer o ayudar en una solución. Al final, cuando empezamos a analizar y hacemos una autopsia de una aplicación de IA generativa, nos podemos encontrar con una serie de elementos comunes, ¿vale? Con conectividad a los datos, lenguaje naturales, información no determinística, tal. Esto probablemente muchos de vosotros, sobre todo los que venís del campo del desarrollo de las aplicaciones, tendréis mucha más experiencia que yo. Pero esto se acaba convirtiendo, para mí, yo me pongo las gafas de ciberseguridad y para mí se acaba convirtiendo en esto, en, uy, cuidado, que yo por aquí tengo este riesgo, aquí tengo este otro, aquí tengo este otro, aquí tengo este otro y aquí tengo este otro. ¿Vale? Fijaos que, os dejo que tiréis la foto, pero cómo nos hemos transformado. ¿Vale? Cómo hemos pasado de una visión... Uy, espero no haberte la fastidiado a media, sé que he oído el clic justo cuando le daba. Hemos pasado de algo que tenemos que nos ayuda a que vayan nuestras aplicaciones a una visión de amenazas, ¿no? Esto es lo que nos pasa a veces cuando, lo que dicen que le pasa a los directores de cine, ¿no? Que una vez que se ponen a hacer cine ya no son capaces de ver películas otra vez en el cine y disfrutarlas como cuando eran solo espectadores, porque entonces empiezas a ver ya la técnica, empiezas a ver lo que hay detrás, empiezas a tener esa visión, ¿no? Empiezas a ver el Matrix, empiezas a ver el código fluyendo. Vale. Entonces, esto es un panorama de aparición de multitud de riesgos y de amenazas nuevas que pueden surgir en nuestro panorama. Y que nos tenemos que plantear, es decir, no solamente podemos mirar todas las posibilidades de lo que podemos hacer con las aplicaciones de inteligencia artificial generativa, sino que tenemos que ser conscientes también de cómo debemos protegerlas y de cómo debemos securizarlas. Bien, esto es un desafío. Y es un desafío a día de hoy. Y hay mucha gente, como os decía, que no tiene la suficiente capacidad o músculo técnico para poderse poner al día. ¿Qué es lo que necesitan? Ayuda. Y hay muchos responsables que nos vienen directamente de compañía o directamente CISOs que dicen, oye, ayúdame, porque esto está entrando, viene a tal ritmo que no puedo hacerlo. Y además, el ritmo en el que yo tengo que formar a mis profesionales y tengo que poner a la gente al día me complica mucho. Disponemos de una solución que al final es la que nos va a ayudar a entender o a por lo menos saber lo que tenemos que hacer. Y en ese proceso de saber lo que tenemos que hacer, que nos pueda ayudar a entender también el qué tenemos que hacer para incrementar nuestro nivel de seguridad, ¿vale? Y aquí voy a ir metiendo algunos términos que algunos sí que los meteré. Lo que sí que quiero que entendáis es que desde este modelo, cuando nos lo planteamos y de la introducción, pensamos en una aplicación de IA generativa en un viaje completo, es decir, desde que se diseña, se desarrolla, se prueba, se pone en producción, se mantiene y se actualiza. Es decir, ahí hay un viaje que desde que empezamos a picar código ya tenemos que empezar a pensar en seguridad. Tenemos que empezar en que eso vaya seguro y tenemos que pensar, pues probablemente los que estéis más versados en alguna metodología de seguridad, en que esto ya es algo más habitual, pero es que dentro de las propias aplicaciones de IA generativa tiene su letra pequeña y tiene sus especificaciones. Igual que los analistas de seguridad, cuando están analizando sus aplicaciones de IA generativa, ¿no? Por irme al final del viaje, ¿no? De, oye, me están atacando, yo quiero analizarlo y quiero saber qué es lo que me está pasando. Bien, entonces, cumplimos con ese modelo. Yo hoy os quiero hablar de dos cosas muy concretas, porque ya os digo que de seguridad podríamos tirarnos hablando 20 congresos como este, y de hecho hay algunos en los que se hace. Primero, la parte de postura, para ayudaros. Segundo, la parte de detección de amenazas. La postura, ¿a qué me refiero? Me refiero a que podáis saber en todo momento si
vuestras aplicaciones de IA generativa están configuradas y están desplegadas de forma segura. De tal forma que, primero, seamos capaces de identificar nuestras aplicaciones de IA generativa, sepamos cuántos tengas y además que hay una herramienta que me diga, oye, que tienes que hacer esto, mira, que esta estás puesta, que esta la tienes configurada de esta manera, que esto deberías ponérselo, que esto deberías de otro. Ten en cuenta que en Microsoft ahora mismo está considerado uno de los proveedores de ciberseguridad más grandes del mundo y recibimos más de 3 billones de señales diarias de telemetría. ¿Vale? Esos son muchos datos a analizar, a contemplar. Esos datos se cotejan, se analizan, se miran, se sacan tendencias y se sacan recomendaciones diciendo, oye, esto es lo que está sucediendo ahora mismo en el panorama de los ataques, en el panorama de las configuraciones, en el panorama de los planos de ataque y de las rutas potencialmente peligrosas. Y así es como podemos contrarrestarlo y como podemos protegerlo. Claro, yo puedo ser un desarrollador de aplicaciones de IA generativa y me puedo manejar muy bien, pero cuando yo luego la tengo que desplegar en un ecosistema, eso significa que tengo que conocer también el storage account en el que voy a desplegar mis datos y cómo configurarlo. Tengo que conocer el entorno de Databricks, de cómo hacer una securización de todos mis clusters. Tengo que conocer también mi entorno de Azure Red Hat y saber hasta dónde puedo llegar y cómo securizar. ¿Puedo conocer cómo utilizar los Key Vault? Es muy complicado. Somos especialistas, en ciertos casos, en solamente ciertas partes de la foto. Pero tenemos que, desde un punto de vista ya de ciberseguridad más integral, tenemos que tener la capacidad de ver esa foto completa, ¿no? Yo antes, cuando estaba ahí fuera, esperando a que empezara la charla, veía a estos señores de la mesa de control y recuerdo cuando estudiaba, ¿no? Yo estudiaba un máster de comunicaciones en su día y tal, que al final se encargaba de mantenimiento y era, oye, tú trabajabas en una especie de estudio de televisión, pero no tenías que hacer el trabajo de todos esos profesionales, pero sí que tenías que conocer cómo funcionaba una cámara, cómo funcionaba un micrófono, cómo funcionaba un pulsador de un concurso, cómo funcionaban ciertas cosas para que si fallaba alguna la pudieras reparar. A veces desde el punto de vista de ciberseguridad nos tenemos que poner en ese lugar. No tenemos que conocer todo a fondo, pero sí que tenemos que saber ciertas cosas para poder garantizar que tengamos ese modelo de seguridad. Bien, entonces, parte de postura, ¿qué es lo que nos va a ofrecer? Es una interfaz simple que lo que me va a permitir es conocer el modelo de funcionamiento de mis aplicaciones y saber si están correctamente configuradas o no. Permitidme que vaya a esta diapositiva que me gusta más porque la parte de postura quiero reseñar 4 puntos. Primero, lo que es el Shadow IT. Shadow IT es, ¿somos capaces de descubrir todas las aplicaciones de IA generativa que pueda haber en mi entorno? Bueno, esta herramienta de la que os hablo, que es Defender for Cloud, tiene un módulo que es Defender for AI, que una de las cosas de las que se va a encargar es de identificar desde mi nube, es lo que se conoce como una herramienta CNAPP, Cloud Native Application Protection Platform, que no es solamente para aplicaciones cloud y, por supuesto, no es solo para aplicaciones Microsoft. O sea, estoy hablando de un ecosistema multicloud. O sea, esto os valdría para Google, os valdría para Amazon, os valdría para aplicaciones on-prem, os vale para GitHub, os vale para GitLab, os vale para otros fabricantes. Y se va a encargar de identificar mis aplicaciones, de tal forma que yo pueda saber esa pregunta de, oye, pero tú ya estás utilizando la IA. Ah, pues no sé. Bueno, pues puedes saber y puedes tener en todo momento control de cuántas aplicaciones hay. Puedes hacerle queries y puedes sacar el resultado de esas queries. Puedes identificar sus vulnerabilidades. De cada una de ellas te va a decir sobre esa base de datos de información contrastada que va cambiando día a día, minuto a minuto, cuáles son sus vulnerabilidades y cuáles son sus configuraciones. Si tienes que parchear, si tienes que cambiar alguna configuración, si tienes que hacer algún modelo más avanzado. Te va a mapear rutas de ataque. Esto ahora os muestro un ejemplo, ¿vale? Una ruta de ataque te va a decir si alguna de tus aplicaciones de IA generativa u otros componentes están metidos en una ruta que es explotable. De tal forma que no te tienes que preocupar solo de mirar la seguridad de un elemento concreto. Es que a veces es cuando sucede una cadena de configuraciones cuando tenemos una vulnerabilidad. Y esto lo podemos ver de la misma forma que piensan los atacantes cuando nos atacan a nosotros, en forma de grafos, en forma de un mapa que nos va diciendo, oye, tú tienes esta IP expuesta que corresponde a esta máquina virtual, que está sin parchear y que sin ese parcheo, si yo lo exploto, puedo llegar a esta aplicación de IA generativa y desde esta IA generativa puedo sacar unas credenciales con las que me va a dar acceso aquí dentro y ya puedo hacer un paso lateral, puedo hacer una explotación múltiple, puedo hacer lo que se me ocurra. Pero esa visión de ruta completa es algo muy, muy innovador y muy práctico. Insisto, no tengo que ser un súper experto, la herramienta me lo está diciendo por mí. Y por último, pues hacer una mitigación de riesgos analizando todos estos datos, toda esta información y estableciéndome un plan de securización diciendo, oye, voy a ir avanzando con todo ello. Eso por un lado. Por otro lado, la protección frente a amenazas.
¿A qué me refiero con protección frente a amenazas? Me están pasando cositas. Alguien me está atacando, me están haciendo X cosas. Las aplicaciones de IA generativa, habréis oído hablar en muchas de las charlas que ha habido dentro de este track de ciberseguridad, son muy susceptibles de sus propios ataques. Me están haciendo un prompt injection, me están haciendo un internal prompt injection, un external prompt injection, me están haciendo hijacking, me están haciendo cualquiera de las que hay dentro del catálogo. Desde aquí vamos a tener la capacidad de detectar. Insisto, ¿veis ahí lo de OWASP Top 10? O sea, esas son las principales amenazas y ahí tenemos un ratio de cobertura y cómo nos enfrentamos a cada una de ellas. Ojo, no se cubren todas porque hay algunas que no se pueden cubrir desde una herramienta, ¿vale? Hablamos de entre un 70 y un 80%. Básicamente, y por pasar a mostraros los ejemplos muy rápidamente, vamos a monitorizar ataques de jailbreak. Es decir, si alguien me está haciendo un ataque de jailbreak y la herramienta me va a avisar, me va a decir, oye, que te están haciendo jailbreak. ¿Y qué es lo que hacemos con esos avisos de esos ataques? Se los mandamos al SOC. La herramienta tiene la capacidad de comunicarse con el SOC y mandarle un informe donde incluso es capaz de utilizar la propia IA para automatizar ese informe, personalizarlo y hacerlo mucho más accesible en un lenguaje natural para que sea mucho más fácil de comprender. Y así es como pasamos en riesgos que puedan existir desde la propia cadena de explotación del desarrollo a pasarle información a nuestros centros de operaciones de seguridad para que pueda operar. Nos va a hablar también con los elementos de seguridad que puedan tener los propios modelos de nuestras aplicaciones. Por ejemplo, Prompt Safety. Prompt Safety es un componente de seguridad que tienen los modelos que desplegamos, por ejemplo, los modelos de Azure, donde se encargan de identificar si alguien nos está haciendo un prompt injection. Oye, la detección me la hace Prompt Safety, pero yo quiero que esto llegue al SOC, que lo investiguen y que le pongan fin. Esto lo utilizamos como gateway intermedio donde recogemos la información y ¡pum!, la alargamos hacia el SOC. Y por supuesto, lo que os digo, o sea, esto se va alimentando de una gran base de datos de información. Y pensaréis, bueno, pues esto que está contando este señor está muy bien, esto es lo del prompt safety y tal que os decía. ¿Y esto qué sabor tiene? ¿Esto cómo lo veo? Y es lo último que os voy a contar. Mirad, esto es muy sencillo. Básicamente, interfaz de queries para descubrir GenAI. Yo tengo una interfaz donde le digo, oye, aquí están mis suscripciones, aquí está mi cloud, aquí está mi modelo on-prem, aquí está todo lo que yo tengo a través del cloud. Yo tengo una interfaz, lo veréis súper pequeño, ¿vale? Pero básicamente tiene ahí una entrada para Machine Learning e inteligencia artificial y yo le puedo decir qué proveedor es el que quiero contemplar. Oye, dime todas las aplicaciones que tenga. Este ejemplo, por ejemplo, os va a buscar en vuestro entorno todas las aplicaciones de Azure OpenAI y de AWS. Y yo le hago una lista ragata, oye, sácame resultados, ¡pam! Y me las muestra todas. Con esto yo tengo una visión de mi Shadow IT. Ya en mi entorno pueden crecer como setas, que yo las voy a tener controladas. Pero no solo las tengo controladas sabiendo qué es lo que hay, porque esa es la primera parte de la foto. La segunda es, oye, que yo me pongo en alguna de ellas, por ejemplo esta de DALL-E, le pincho y le digo, dame más datos. Y me empieza a mostrar información. Oye, que esto es de la DALL-E versión 3, que esto tiene tal configuración, que tiene esta información. Y empieza a sacar información, pero todo muy rápido, o sea, todo a base de clics, ¿vale? E incluso me va a decir los exploits que tiene. Bueno, esto no lo vemos en esta, ahora os lo muestro en otra. ¿Vale? Pero si es explotable, yo tengo aquí una base de exploits que me dice, oye, que además esta configuración de aplicación con este modelo lo tienes que tener parcheado con esto. Y me detecta su nivel de parcheado, me dice si me faltan parches, si lo tengo, si no lo tengo. Pensad en el potencial. Podemos no ser grandes expertos en ciberseguridad, pero tenemos la capacidad de recibir todo este conocimiento de forma automatizada. Vamos un pasito más allá, las rutas de ataque. Esto es un ejemplo de rutas de ataque que ha descubierto en un tenant de prueba que teníamos por ahí. Es decir, posibles caminos de ataque que podría identificar un atacante. Ojo, cuando tengáis esto, no lo enseñéis por ahí, ¿vale? Que hay gente muy valiente. Porque me está explicando posibles rutas. ¿Y cómo me las muestra? Yo selecciono una de ellas, por ejemplo esta, y fijaos, me saca un mapita y me dice, oye, que tienes en Internet conectada esta máquina virtual. Esta máquina virtual tiene una serie de vulnerabilidades que yo luego puedo pinchar aquí, me da el detalle, me dice todos los parches que me faltan, cuándo se ha actualizado, cuándo llega, qué usuarios hacen login, lo que quiera. Que tiene acceso a esta clave de AWS, donde tenemos este usuario que tiene permisos sobre esta cuenta de almacenamiento donde tienes datos sensibles. Fijaos, he hecho un zoom out, empezando sobre o si partiera sobre una aplicación de IA generativa, he salido hacia afuera y he visto un camino concreto de muchas cosas que están sucediendo. ¿Cómo trabajo yo muchas veces con esto con los clientes? Oye, identificamos rutas de ataque y le digo, mira, vamos a hacer una cosa, vamos a hacer un plan. Primero, vamos a identificar cuántas rutas de ataque y vamos a ponernos que en 6 meses vamos a reducir el 20% o el 30%. A ver, lo suyo es primero las descubrimos y sobre las que nos salen ya nos hacemos un plan operativo. Porque esto, junto a la parte anterior que os he contado de configuración, nos va dando una posibilidad de securización de nuestras aplicaciones y de nuestro entorno aplicado.
¿Qué más tenemos por aquí? Bueno, otros ejemplos, ¿vale? El de vulnerabilidades. Yo le digo, oye, búscame si esta vulnerabilidad de LangChain, que he visto que se está explotando, que se ha puesto ahora muy de moda, o que hay un grupo de atacantes de no sé qué región por ahí extranjera que están utilizando mucho esta técnica y yo quiero saber si soy vulnerable porque son ciberactivistas y yo tengo una empresa que trabaja con alimentación que no se lleva muy bien con ellos, que no sé qué, y quiero saber si soy susceptible. Pum, le pico una query y además, o sea, yo las puedo escribir o se las puedo pedir, ¿vale? Y me va a dar resultados. Es decir, que al final, bueno, aquí ya vamos yendo, nos da información sobre la vulnerabilidad, nos dice cómo, qué es lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que protegerla, ¿vale? En resumen, ayudaos de herramientas, ayudaos de componentes que os permitan que todo este panorama de seguridad no nos lleve por delante, que no se nos acelere, que no se nos vaya de madre porque sabemos que está funcionando a un ritmo muy elevado. Entonces, siempre pensad en esa securización. Hay una opción, sobre todo para los que sois desarrolladores, que no se ha hablado aquí de uso, pero que utilizamos mucho con los clientes también, que es, oye, móntate un entorno de desarrollo y primero pásalo por aquí, por este tamiz. Y aquí ya vas a ver un poco si estás expuesto, si no, si puede llegar, si te falta algo, si tu configuración debería ir así, si esto te lo tienes que llevar en el ciclo CI/CD, te lo tienes que hacer un shift left y llevártelo más a la parte de desarrollo para quitarte ya desde el mismo despliegue todos estos problemas. Hay un montón de cosas, ¿vale? Media hora, son muchos temas para contar y bueno, me encantaría poder contaros más, pero bueno, quiero que os quedéis con esa visión, ¿vale? Herramientas que nos automatizan en el plano, dentro de los riesgos, que nos van a ayudar a asumir todo ese panorama cambiante que nos viene desde ciberseguridad. ¿Sí? Muy bien. Pues muchas gracias a todos. ¿Pregunta? Sí, venga, muy rápida. ¿Sí? Podemos hacer una muy rápida, ¿no? Si no, yo lo repito en alto, si no. Sí, hola. Para poder hacer el descubrimiento de todos los sistemas, ¿es necesario que estén desplegados en Azure o se puede hacer en on-premise y además requeriría de, entiendo, un consultor para que se hiciera el levantamiento de todo la relación de sistemas? Súper sencillo. ¿O lo hace la propia herramienta? Tú simplemente le tienes que decir, oye, búscame en estas suscripciones o en estas cuentas de Amazon o en estas cuentas de Google. En la actualidad, dentro de los grandes proveedores tienes Amazon, Google, Microsoft, o sea, lo podrías tener en cualquiera de ellos. O en estos recursos on-prem que tienes enrolados con Azure Arc. Que Azure Arc es un gateway que permite a la nube que miren recursos on-prem, básicamente. Simplemente habilitas un clic y para adelante. Te sorprenderías de lo facilísimo que es, de verdad. O sea, es súper sencillo, ¿vale? Adiós. Pues ahora sí, os agradezco mucho el aplauso anterior y nada, vuestro tiempo. Y bueno, ahora me quedo 5 minutitos ahí en la puerta por si alguien tiene alguna pregunta. Estoy encantado de hablar con vosotros, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y que paséis buen día.